Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy estaremos tocando el punto de Mateo capítulo 9, verso 14 al 17. Este es lo que vamos a estar leyendo y meditando. El tema es discusión acerca del ayuno. Yo espero que ustedes, como yo, disfruten esta lectura y esta meditación de la palabra de Dios. Abramos nuestro corazón para recibir lo que el Espíritu de Dios tiene para ti y para mí. A lo mejor tú te has preguntado una y otra vez, ¿para qué me sirve el ayuno? ¿Para qué me sirve orar? ¿Para qué me sirve estar buscando dejar de comer y hacer estas cosas? Y vamos a mirar lo que el Espíritu de Dios está hablando en estos versículos, en estos capítulos, y luego vamos a meditar sobre cada uno de ellos. Y porque está interesante, es impresionante cómo Dios siempre muestra un camino en su escritura. No hay nada de lo que ahí está escrito que Dios no tenga una lección en ello. En Mateo capítulo 9, verso 14 al 17, dice de esta manera: Un día, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con telas nuevas? Pues el remedio nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Y bueno, parece que tiene varias analogías, varias cosas, varios temas, porque nos habla del ayuno, luego nos habla de una boda, luego nos habla de un vestido y luego nos habla de unos odres. Pero al final de cuentas, la pregunta fue la misma: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Pues si nosotros nos recordamos, en ese tiempo, pues está precisamente lo que dice aquí. ¿Cómo va a estar? Si tú estás en una boda, estás festejando, el novio está ahí y el Padre, vamos a ponerlo de esta manera, el Padre, el Espíritu Santo está ahí contigo, ¿para qué ayunarías? Están en vidas, ¿para qué estás ayunando? Tenemos que entender, si estás en una boda, me estoy así como buscando muchas palabras, pero estás en una boda, pues ¿quién quiere ayunar? Lo que quieres es comer y disfrutar precisamente junto con el novio lo que tú tienes. Pero me gustaría que antes de seguir pudiéramos entender un poquito acerca del ayuno. ¿Para qué sería el ayuno? ¿Y por qué estaban ayunando? ¿Por qué estas personas constantemente ayunaban? Bueno, si buscas, incluso no tiene que ser bíblico, pero si tú buscas la palabra ayuno, tiene su significado. El ayuno dice que es que no has comido durante un tiempo, o sea, que dejas de comer. Y fíjate lo curioso que lo que es ayuno es precisamente dejar de participar algo de tu cuerpo, algo que tú tienes en tu cuerpo, la comida, algo muy sustentoso, algo muy delicioso, algo que casi nadie queremos dejar
es la comida, ¿no? Si nos ponemos a una dieta, pues lo último que queremos hacer, así como yo no me pongo de dieta porque voy a dejar de comer esto que me gusta. Entonces, es abstenerse de la comida o de la bebida. Pero otro de los significados que dice ayuno, que está privado de ciertos aspectos considerados positivos. Fíjense, ya no es comida. En esta otra ya no nos está hablando que es comida, sino que está privado de ciertos aspectos considerados positivos. O sea, algo positivo para tu vida, pero que tú decidiste hacerlo a un lado. Por ejemplo, como algún placer, puede ser algún placer, alguna cualidad, algo del conocimiento o principios. Entonces es abstenerte, en otras palabras, es abstenerte, ya sea comida, bebida, placer o etcétera, etcétera, cualquier cosa. Es quitar de ti algo que te agrada. Ahora, pero ¿cuál es el propósito del ayuno? Bueno, el ayuno a nosotros nos ayuda a vencer nuestros propios defectos y pecados personales. También nos sirve para superar nuestras debilidades. ¿Cómo está eso? Bueno, pues si yo tengo, por ejemplo, estoy muy enviciada con la televisión, uno de los aspectos de los que yo quiero quitar o liberarme de ello, pues sería la televisión. Dejo la televisión con el propósito y el fin de liberarme y de soltar aquella cosa que de alguna manera ya está cautivando mi mente, mi tiempo. Entonces me abstengo de la televisión para que me ayude a vencer ese defecto de estar constantemente puesto en la televisión. Tal vez sea el celular, las malas palabras, etcétera, etcétera, cosas difíciles. Entonces es que voy a vencer. De hecho, cuando nosotros vamos a hacer una limpia en nuestro cuerpo físico, precisamente nos llevan o nos invitan a que nosotros hagamos ayunos, nos abstengamos de comida para poder limpiar nuestro sistema. Entonces el ayuno nos ayuda a quitar las asperezas o lo muy acumulado que no sirve en nuestro cuerpo. El ayuno precisamente es para quitar, para limpiar cosas que han estado ahí por tiempo, que están afectando a nuestra salud, y entonces nos piden que hagamos ciertos ayunos o que hagamos ciertas cosas o nos abstengamos de ciertos alimentos para ayudar a preparar nuestro cuerpo en una mejor salud. Entonces, ayunar es abstenerse para una mejora en nuestra vida. Hace también que nuestras debilidades se conviertan en fortalezas. Nos ayuda que en las cosas débiles de nuestro cuerpo o de nuestra alma, de nuestro diario vivir, se fortalezcan. El ayuno nos ayuda a ser más humildes, porque podemos entender más cosas. Nos ayuda a ser menos orgullosos, menos egoístas y a preocuparnos más por la necesidad de los demás. Entonces, aquí lo vemos que los discípulos de Juan se acercaron a Jesús para decirle, ¿por qué tus discípulos no ayunan? O sea, te estás absteniendo de algo, te estás absteniendo de comida. Y en ese entonces, pues, era ayuno, era quitar los alimentos. Entonces le dice, ¿por qué? ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Nosotros y los fariseos lo hacemos, pero tus seguidores no hacen eso. Y Jesús le responde con algo que tú dices, ¿y esto qué tiene que ver con el otro, no? Pero dice, Jesús responde, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? O sea, a ver, espérame, ¿cómo quieres que mis discípulos o mis seguidores en este momento puedan ayunar si están de fiesta? Ahorita no, ahorita hay que disfrutar al novio.
hay que gozar, no van a estar en ayuno, porque aquí está el novio. Hay que disfrutar la presencia del novio para que nosotros gocemos. Entonces, cuando Jesús estuvo con ellos, no había la necesidad. En el tiempo que Jesús andaba caminando con ellos, no había la necesidad, porque el Mesías, Jesús, quien estaba discipulando, enseñando e instruyendo a los discípulos, pues les estaba diciendo qué hacer y cómo hacer. Les enseñó a orar, les enseñó incluso cómo compartir, los mandó a compartir el evangelio, a llevar las buenas nuevas. Entonces dice, por supuesto que no, pero un día, dice, el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Y la pregunta es, ¿por qué tendrían que ayunar cuando ya no está el novio? Bueno, si nosotros entendemos un poquito acerca del ayuno y cuándo se hacían los ayunos, que eso es lo que quiero ver un poquito, pero también me gustaría leer, antes de continuar, leer un poquito más en otras versiones, no en otras versiones, en otros evangelios, cómo describe este suceso. Y lo vamos a ver en Marcos capítulo 2, verso 18 al 22, que dice, cierta vez con los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Algunas personas se le acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cómo lo hacen los discípulos? Como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos. O sea que aquí vemos que no fueron precisamente los de Juan, sino la gente que estaba a su alrededor observaban y decían, están ayunando, estos también, pero los tuyos no. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, sigo leyendo en el verso 19, Jesús le contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan al novio? Bueno, por un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. O sea, en otras palabras, lo puedo poner de esta manera, todo tiene un tiempo. Y ese no era el tiempo para que estuvieran en ayuno, no para los discípulos de Jesús. Entonces dijo, no, habrá un tiempo donde van a poder hacerlo, donde lo van a hacer. Ahorita tienen que disfrutar al novio, disfruten al novio. Sigo leyendo en el verso 20, dice, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurre? Fíjense lo que continúa. ¿A quién se le ocurre remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogerá y se desprenderá de las telas viejas, la cual dejará una rotura aún mayor que la anterior. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros. Tanto el vino como el cuero se echarían a perder y el vino nuevo necesita cueros nuevos. Usted ve aquí las tres analogías que hace solo por la pregunta, ¿por qué no ayunan? Y en Lucas lo pone un poquito diferente, pero vamos a oír las tres diferentes primero. En Lucas 5, 33 al 39 dice, cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista ayunaban y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? De hecho, les decían comilones y bebelones y bebedores, ¿verdad? Entonces, Jesús contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Fíjense, voy a hacer pausa. Ahí otra vez estamos viendo que Jesús mismo se estaba diciendo que él era el novio, ¿ok? Ahora nosotros sabemos que el pueblo de Dios es la iglesia y Jesús es es la novia, la iglesia es la novia y Jesús es el novio. Entonces dice, el novio está aquí. ¿Por qué no festejar al novio? El novio está aquí. Y luego dice, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Luego Jesús les dijo la siguiente ilustración. Nadie quita un pedazo de tela
de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja. Pues la prenda nueva se arruinará y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues él quedará arruinado. Pues el vino nuevo reventaría los cueros y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe de guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dice el añejo es mejor. Y esto es la pregunta, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Le dice que él está ahí y un día se iban a ir. Ahora dice, además, ¿verdad? Les da una ilustración. Las ilustraciones siempre son para la enseñanza de lo que se está hablando. Y esta ilustración dice, nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar la prenda vieja. ¿Qué tenía que ver el ayuno con esta ilustración? El novio estando aquí y sería quitado. Bueno, pues podemos ver que en Jesús tenemos un nuevo pacto. Tenemos un nuevo pacto. Sería una prenda nueva o un odre nuevo. Entonces, vamos a empezar algo nuevo. El Espíritu de Dios se iba a derramar sobre las personas. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios habla del Espíritu, habla en otros sentidos también. Dice, no te embriagues con vino, más bien embriágate con el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, el vino, en cierta forma, en el Nuevo Testamento nos habla como la representación de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero también en el Viejo Testamento miramos que el vino también nos habla de la provisión, de la llenura. Dios nos iba a dar abundantemente. Ahora, en el nuevo pacto, el novio estaba ahí, bueno, porque iba a ser un nuevo pacto, iba a ser un nuevo comienzo para las personas. Pero dicen, nadie puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo. Cuando nosotros hacemos un remiendo o ponemos un parche, como nosotros acá decimos un parche, se me rompió mi vestido y ahora lo voy a parchar o lo voy a arreglar, pero no puedo agarrar algo nuevo para ponerlo en algo que ya está viejo, porque lo nuevo se encoge de cierta forma y allá en aquel entonces con los vestidos de lino, de lana que se usaban, los materiales pues tenían la tendencia de encojarse. Así que era mejor usar un material ya usado para vida de que se juntara. ¿Qué nos está diciendo aquí? Si vamos a tener un pacto nuevo, necesitamos odres nuevas. Tenía que haber tenía que haber un renovar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para vida de sostener los vinos nuevos o el pacto nuevo. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. No, ¿para qué ayunar si ahorita aquí está el del pacto? Aquí todavía no muere y todavía no resucita. Pero dice, ellos estaban ayunando, los fariseos estaban ayunando y orando. Pues ¿de qué les servían las cosas nuevas si estaban poniendo aceites o vinos nuevos en odres viejas? No había una renovación en nuestro espíritu. Cuando se acercó Nicodemo a Jesús, dijo que, si se acuerdan en Juan capítulo 3, déjame, lo leo. Porque se acerca Nicodemo a hacerle una pregunta precisamente acerca del nuevo nacimiento. Déjame te lo pongo. Más bien Jesús habló del nuevo nacimiento.
Y cuando se acerca y le dice, maestro, sabemos que tú vienes de Dios por las señales que tú haces. O sea, estaban esperando al Mesías, pero no sabían quién era. Y cuando llegó Jesús haciendo todo, diciendo, he aquí el reino de los cielos entre vosotros está, aquí estoy, no entendían. Y en Juan dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, no puedo depositar lo que el Espíritu de Dios está por traer a la iglesia si no hay odres nuevos o remiendos o vestidos nuevos. Tenemos que ser renovados en nuestra mente, en nuestro corazón, para vida de poder retener lo que el Espíritu de Dios tiene para ti y para mí. Entonces, una de las primeras analogías y lo que yo entiendo es que en el remiendo nuevo, en el odre nuevo, está hablando de que necesitamos nacer de nuevo para vida de poder retener lo que el Espíritu de Dios había que darnos. Y luego él dijo, bueno, como estamos hablando del ayuno, ¿por qué no ayunan? ¿Y qué es el ayuno? Pero dice, vendrán tiempos donde el novio va a ser recogido, donde el novio se va a ir. Y entonces tendrán que ayunar. Entonces habrá que orar. En estos tiempos que estamos nosotros viviendo, tú ya naciste de nuevo, ya tienes a Jesús en tu corazón, has aceptado el nuevo pacto en tu vida. Pero ahora necesitamos ayunar. El novio no está aquí, se ha ido. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? ¿Para qué nos serviría el ayuno? Y yo miré en varias escrituras, no saqué tantas, pero vi muchas escrituras, algunas escrituras, donde nos ayudan a comprender para qué la gente ayunaba. En 2 de Crónicas 23 dice, Josafat ayuna para pedir ayuda de Dios y su dirección. Entonces, el ayuno, el abstenerse de alimentos, el abstenerte de algo que a ti te gusta, te agrada, era precisamente para poder pedirle ayuda a Dios y la dirección a lo que quería ir. Y ustedes van a encontrar en la palabra de Dios que los discípulos estuvieron ayunando, por ejemplo, cuando tenían que escoger a uno de los discípulos que aventaron la moneda al aire para ser dirigidos por Dios, para traer al nuevo discípulo, porque había 12 y uno murió. Entonces ayunaron y oyeron lo que Dios tenía que decir. Entonces el ayuno te sirve para pedir la dirección de Dios. Te abstienes de comida, acallas tu cuerpo y permites que tu oído se agudice para escuchar la dirección de Dios. Entonces, ayuda a pedir ayuda y la dirección de Dios. ¿A qué distancia? ¿A qué dirección? ¿Qué quieres tú, Dios, que yo haga? Esdras, en el capítulo 8, verso 23, dice, así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara. Y Él oyó nuestra oración. Entonces, aquí vemos para ayudar, pero también para pedir dirección. Y la otra es, dice, oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara. Y Él escuchó. Entonces, en una situación difícil, tú puedes acallar tu alma, acallar todo tu ser y abstenerte de lo que a ti te agrada, solo por buscar la presencia de Dios para escuchar lo que Él tiene que hacer. Ahora, este ayuno también nos lleva un ayuno de limpieza, de renovación. Hay que quitar lo viejo para poner lo nuevo, ¿verdad? No podemos poner cosas nuevas en algo viejo.
Muchas de las veces nosotros tenemos que ir y renovarnos para vida de poder recibir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo creo que en estos tiempos, una de las cosas que el Espíritu de Dios está haciendo es busca que tengamos un avivamiento. De hecho, muchos de nosotros oramos y pedimos un avivamiento. Pero cuando hay un avivamiento, siempre vienen cosas nuevas. Pero para que nosotros podamos retener lo nuevo, necesitamos quitar lo viejo. Hablaba de los odres, los odres nuevos, y déjame te lo vuelvo a leer aquí porque me gusta como lo pone. Dice, nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. Esto me da la impresión o la sensación que cuando nosotros nacemos de nuevo, de repente pasan muchas cosas y empezamos a ensuciar nuestra alma, nuestro corazón. Y cuando Dios quiere derramar lo nuevo en nuestras vidas, nosotros necesitamos apartarnos para despojarnos de las cosas que nos están deteniendo, que podamos correr esa carrera con paciencia, con amor, con gratitud, con fuerza. Si nosotros no nos despojamos de lo viejo, el vino que Dios ponga y deposite en nuestra vida no se puede retener. De hecho, Colosenses nos llama y nos dice que renovemos nuestro espíritu, renovemos nuestra alma, renovemos nuestros pensamientos, porque si queremos lo nuevo, necesitamos quitar lo viejo. Muchas de las veces estamos todo bien, nacimos de nuevo y Dios empieza a quitar cosas de nuestra vida, pero pasando los tiempos empezamos a contender, a chismear, se nos hace fácil esto, se nos hace fácil aquello y empezamos a acumular, a ensuciar nuestra alma, no solamente dejando que la palabra de Dios nos purifique, pero a veces queremos mezclar las dos cosas y no podemos. Para vida de retener lo nuevo necesitamos soltar lo viejo. Y Dios nos confronta con nuestras vidas, con nuestras situaciones, para vida de poderlo confrontar. Fíjense, en Juan 16, 12 al 14 dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no puedo soportarlo. Fíjense, en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, vino nuevo. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificaré porque les contaré todo lo que recibí de mi Padre. Pero dice, en este momento no pueden soportarlo. Hay cosas que el Espíritu de Dios quiere poner en nuestro corazón, pero hay tiempo para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios, despojarnos de lo que nos detiene, para que podamos escuchar lo que el Espíritu de Dios tiene que decir. Ahora, en 1 Corintios 1:4 dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Hay una diferencia. Aunque somos cristianos, muchas veces nos volvemos carnales. Y dice Pablo, no les pude hablar como personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran al mundo. Ahora, son cristianos, aceptaron a Jesús. Tuve que hablarles como si ustedes pertenecieran al mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve, dice, que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía no están bajo el control, fíjense, porque todavía no están bajo el control, porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos con otros y se pelean entre sí. O sea,
mientras ustedes no dejen o no dejemos nuestra vieja naturaleza, nuestros viejos deseos, no puede depositar Dios el vino nuevo, porque entonces no podríamos retener lo que Dios quiere darnos a nosotros. Lo echaría y se tronaría, que quizás de alguna manera ni siquiera pudiéramos soportar la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces hay que despojarnos de esa vieja naturaleza para vida de que podamos retener lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a mirar en Colosenses 1:4, 1 hasta el verso 4. Dice, si pues habéis resucitado con el Mesías, busca las cosas de arriba donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Cuando el Mesías, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él. Esto habla de que lo nuevo que Dios trae en nuestras vidas como creyentes, necesitamos saber que tenemos que buscar las cosas de arriba y hacer morir la terrenal en nosotros para vida de que podamos retener lo que Dios quiere que retengamos. Ahora, en Lucas 14, 25 al 33 dice, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y le dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa, hijos, hermanos y hermanos. Hasta tu propia vida. De lo contrario, dice, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. O sea, tenemos otra vez que dejar nuestro pasado, nuestras cosas que nos agradan tanto para poder participar en las cosas nuevas, despojándonos aún de lo que a mí me gusta de mi propia vida. Y para terminar, en Colosenses capítulo 3, verso 5 dice, haz morir lo terrenal en vosotros, la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, porque esto, dice, es idolatría. Y dice, y por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora deja también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientas los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre, de la vieja naturaleza, del viejo odre, para que podamos retener lo nuevo. Y dice, y con sus hechos, y revístanse del nuevo. Esto, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En otras palabras, entonces, el ayuno, ¿para qué me sirve? Para que yo me pueda despojar, me haga sensible a la voz del Espíritu Santo, tenga esa sensibilidad y pueda oír al Espíritu Santo qué cosas necesito soltar, qué tengo que hacer a un lado. Yo no puedo recibir las cosas nuevas que Dios tiene para mí si primero no voy y me sumerjo, me visto del nuevo hombre, me despojo de la vieja naturaleza para vida de poder retener lo nuevo. Entonces, el novio estuvo aquí. El novio llegó a nuestras vidas. Tenemos un nuevo pacto, caminamos en esa vida, pero constantemente el Espíritu de Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Y cuando damos esos pasos nuevos, necesitamos despojarnos del viejo. En el ayuno, en la oración, es donde encontramos la ayuda, el socorro para poder saber
a qué dirección debemos de seguir. Entonces el ayuno y la oración me van a hacer sensibles a la voz del Espíritu Santo. No voy a adelgazar, no voy a ayunar porque voy a adelgazar. No, voy a ayunar para sensibilizar mis oídos y tomar tiempo para estar delante de Dios y poder oír lo que el Espíritu de Dios tiene que decir. Amado, espero que hayas comprendido, que te haya ayudado este tema y que tomes ese tiempo para despojarte, ayunar para despojarte de tu vieja naturaleza y poder recibir lo nuevo que Dios tiene para ti en tu tiempo. Nadie lo puede hacer por ti. El avivamiento que tú estás esperando, la presencia de Dios en un nivel más alto para tu vida, para que tú la percibas, necesitas despojarte de ciertas cosas. En el ayuno y en la oración, siendo sensible, puedes oír al Espíritu Santo cuáles son esas cosas que necesitas sacar. Te animo a que tomes un tiempo para estar con Dios. Te animo a que busques la presencia de Dios y encuentres la ayuda, la fortaleza que necesitas para ser más que vencedor y suplir esa necesidad en tu vida. Dios te bendiga, te guarde y te dé la sabiduría y la inteligencia para hacer lo que necesites hacer y puedas recibir lo nuevo que Dios tiene para ti. Bendiciones.